Ha comenzado la cuenta atrás para el inicio de una gran boda en Bali. En el Palacio Real de Ubud, los habitantes se encuentran reunidos para celebrar sus centenarias tradiciones de bodas balinesas. Hasta ahora nos han donado unos 6 cerdos, pero necesitamos alrededor de 2,5 toneladas, más. En el centro de todo se encuentra la madre del novio real. Es una princesa australiana de origen balinés. Estoy tratando de calcular cuánto pesa un cerdo para ver cuántos cerdos más necesitamos. Para cualquier madre es estresante organizar una boda. Está lloviendo a cántaros. Eso podría ser un problema. Imagina que tuvieras que ser un supervisor en las bodas tradicionales hindúes, observar el protocolo real y ver al príncipe, tu hijo, que se está casando con una actriz famosa de Indonesia. A solo una semana del gran día, cientos de habitantes llegan a diario para hacer ofrendas de alimentos y de artículos para los ritos o rendir tributo a su venerada familia real. Además, es una oportunidad para acercarse a la novia. Happy Salma es una estrella famosa y adorada de la televisión en Indonesia. Estoy muy emocionada por la boda. También me siento un poco nerviosa. Sí. Para Happy, una musulmana de Java, la ceremonia representa la entrada a un mundo nuevo. Mientras que para el príncipe Tiok Gus, que profesa el hinduismo, esta marca un elemento vital en la vida espiritual de sus seres más cercanos. Las bodas balinesas difieren de las ceremonias en cualquier otro lugar del mundo. Es una especie de mezcla de creencias animistas, budistas e hindúes. Es algo único de Bali, así que ser balinés es algo muy especial. Pienso que ella tenga idea de cómo es una boda balinesa. No creo que ella esté preparada para lo que va a suceder. Es mejor no estarlo. El jefe de esta familia real numerosa, compuesta por unos 300 miembros, es el padre del novio, que es el marido de la princesa Arris. Mi nombre es Tiokorda Raka Kertiasa. Vengo de una familia guerrera. Nuestros orígenes se remontan a 24 generaciones atrás. Hasta principios del siglo XX y durante el dominio colonial holandés, la familia real representaba la monarquía feudal de Ubud. Ubud está ubicado en el interior de Bali. En el corazón de Ubud se encuentra Puri Ubud, el Palacio Real. El centro cultural de Bali es conocido por su espiritualidad. Los rituales balineses e hinduistas, junto con el respeto hacia la naturaleza, son valores esenciales en la vida de sus habitantes. Ellos consideran al palacio como el guardián de su fe. En 2004, la familia real presidió la ceremonia funeraria más recordada en la memoria reciente. Se trata de la cremación de la hija del último y legítimo rey de Bali. Fue una mujer reverenciada como una diosa viviente durante gran parte del siglo pasado. En 2004, la princesa Maya, hija de la princesa Arri, tenía 11 años y pasaba la mayor parte del tiempo en un colegio internado en Sydney.
Ella vino a Bali para honrar a su abuela y para asumir el rol para el cual ella había nacido, el de una princesa balinesa. Las ceremonias reales de Ubud congregan a miles de habitantes locales, siendo una comunidad conformada por más de 69 pueblos. Ahora, después de 7 años, la comunidad se está preparando para otro evento real en Ubud. Esta vez se trata de la boda de un príncipe. Hoy, la princesa Asri y su esposo, el príncipe Teokorda Raka, están organizando una fiesta para su familia real y han invitado a todos los habitantes. Por el momento estamos reunidos en familia, celebrando el preludio de la boda. En este momento todos están compartiendo una comida. En Bali, la comida es una parte importante de nuestra vida cotidiana. La princesa Asri recibe a sus suegros reales. Para ella, es un recibimiento muy diferente al que experimentó como novia hace 32 años. Mi nombre antes de casada era Jane. Era Plain Jane. En el año 1977, ella estuvo en Ubud de vacaciones. Tenía 23 años y era maestra de preescolar. Un día, durante su viaje, conoció y se enamoró del príncipe, que era director de un teatro local para niños. Es una gran historia de amor. Fue el destino, sí. En inglés se dice destino. Los padres de Jane nunca se imaginaron que un romance vacacional la llevaría a casarse con el príncipe balinés. Mi padre estaba contento con la noticia. De hecho, recuerdo que él decía, gracias a Dios que no es australiano. Mi padre no era muy fan de los australianos. El teniente coronel Rollo Gillespie era exagente de la inteligencia británica y había hecho su vida en Australia con su esposa y 2 hijos. Mi padre estuvo casado anteriormente. Él era mucho mayor que mi madre, pero no tan viejo como el padre de Raka. Raka creció junto a sus 9 madres y con muchos hermanos, mientras que yo, por supuesto, crecí teniendo solo una mamá y un hermano. Teokorda Raka era el hijo menor de la 10ª esposa de su padre, y se esperaba que contrajera matrimonio dentro de la familia real balinesa. Mucha gente se oponía al matrimonio e intentaban convencerle de que no lo hiciera. Le quitaron su pasaporte y lo registraron en la Interpol. El príncipe Teokorda Raka se mantuvo firme ante la presión que ejercía su familia y en 1978, la australiana de origen plebeyo se convirtió en una princesa balinesa. La vida de la princesa, recién casada, no estuvo realmente llena de lujos. No teníamos electricidad ni agua potable, carecíamos de nevera, teléfono y muchas cosas más. En aquella época, Ubud era un pueblo muy pequeño. Pienso que mis padres estaban un poco asombrados. Para ellos, la vida de aquí resultaba muy primitiva. Creían que estábamos retrocediendo en el tiempo. Asri tuvo que enfrentar una vida más dura en el palacio después de tener a su primer hijo. Yo, que había estudiado psicología y crecimiento infantil, ahora tenía que soportar a mi suegra, quien dormía justo frente a la puerta de mi habitación y me decía, no hagas esto, no hagas aquello. Incluso tocaba la puerta cada vez que escuchaba el llanto. Era una situación muy difícil. Recuerdo que a veces aseguraba la puerta de mi habitación. Creo que uno de los desafíos más grandes fue aceptar nuestras diferencias culturales.
Él siempre se disculpaba por mi causa. Además, tuve que aprender a morderme la lengua y ceder a ciertas cosas con las que no estaba de acuerdo. Para ambos fue un gran camino de aprendizaje para comprender nuestras culturas y las de los demás. El papel que desempeña una princesa balinesa es también ser parte de los rituales sagrados. Estudié en una escuela anglicana. Yo no era para nada religiosa, por lo que no me costó trabajo convertirme en hinduista. Aquí la religión es parte de la vida diaria. No es algo que conscientemente haces o dejas de hacer. Todo el mundo la practica. Para mí, puedes rezar todo lo que quieras, pero son tus acciones e intenciones de tu corazón lo que importa. Después de 32 años, Asri ha notado que ya no vive en una comunidad rural, ya que ésta se ha venido transformando y progresando debido al turismo. El aumento de la riqueza ha convertido las bodas reales balinesas en eventos mucho más lujosos. Para Tiok Gus y Happy Salma, la celebración de la boda de Asri representa una imagen de tiempos pasados. Ahora en Bali la gente es mucho más acomodada, así que gastan mucho más dinero en las ceremonias. Hoy en día estas ceremonias son un gran espectáculo, mucho más grandiosas que en el pasado. El jefe de la familia real, el príncipe Teokorda Raka, es el supervisor encargado del comité de invitaciones reales. Algunos de ellos se preparan para las invitaciones que se enviarán mañana. Pero en Bali no todas las invitaciones se entregan impresas en papel. El padre del novio y su hermano mayor, el príncipe Tiok Tie, están supervisando la preparación de la comida que será enviada como una invitación. Es una manera tradicional y cultural de invitar a las familias o a las personas más allegadas al círculo social. Mientras que las mujeres están ocupadas elaborando ofrendas decorativas para la boda, los hombres tradicionalmente son los que se encargan de la comida. Existen estrictas convenciones, como por ejemplo la preparación de los satais de cerdo. Se deben contar la cantidad de palitos de bambú del satay. Para un sumo sacerdote, el satay debe contener 22 palitos. Para la segunda persona más importante, debe haber 16. Esto representa qué tan importante es la persona a la que estamos enviando la comida. Ellos irán en sus camiones por toda la aldea y entregarán personalmente la comida. Mientras están entregando las tradicionales invitaciones a cientos de miembros de la realeza, sumos sacerdotes y ancianos de las aldeas de Ubud, el novio está entregando personalmente las invitaciones de la boda a sus amigos. Y ya no habrá más chicas para ti, amigo. A partir de ahora solo mira, mira y mira. Mi nombre completo es Teokorda Bagus V. Santana Kertiasa, pero los occidentales me llaman Max. Así es como me llamaban en Sydney cuando era un niño. Aunque viví y crecí en Sydney, cada año solíamos venir y experimentar una parte de la cultura balinesa. Asri y Teokorda Raka habían decidido partir de Bali y educar a sus 3 hijos en Australia. Su estilo de vida había cambiado y era como el de un australiano. Nací en Bali. Aquí, cuando un niño nace, su placenta se entierra. Existe un dicho que afirma que los balineses tienen dificultades para adaptarse en el extranjero porque entierran su placenta aquí, en lugar de desecharla.
Siempre íbamos y veníamos, incluso a veces me confundo un poco. Son culturas tan diferentes, son como polos opuestos, aunque muy cercanos. Para su hermana, la princesa Maya, estas diferencias culturales fueron muy duras. Para mí fue muy difícil crecer aquí. El problema principal radicaba en las diferencias entre la cultura occidental y la indonesia respecto a lo que se considera aceptable e inaceptable para una mujer. Además, existen prejuicios por ser de ascendencia mixta, lo que implica lidiar con muchas cosas. Se siente que nunca encajas del todo y que nunca eres completamente aceptada. Fueron años difíciles para el marido de Asri, quien asumió trabajos inauditos para un príncipe. Imagina que estuve trabajando como jardinero en la calle en Australia. Fue una etapa difícil de aceptar. Implicó un proceso de madurez, ya que era incómodo y no había otra opción más que enfrentarlo hasta superarlo. Es necesario pasar por un proceso doloroso, pero una vez que ya no sientes dolor, todo se vuelve más fácil. Si tuviese que volver a trabajar como jardinero, lo haría sin problema. Si soy jardinero, está bien. Si no lo soy, también está bien. La familia real ha vivido permanentemente en Bali desde hace más de una década. El príncipe Teocorda Raka se ha convertido en el líder en temas culturales y religiosos en Ubud, siendo reconocido como el sabio. Hoy en día se acercan a mí y me hacen preguntas sobre mi experiencia viviendo en Occidente, lo cual me ha dotado de cierto conocimiento sobre la vida moderna sin haber perdido la esencia de nuestra cultura. El hecho de haber crecido en Occidente no rompió los lazos culturales de los hijos de la realeza. Siempre he sentido una gran conexión. Mi padre siempre me decía, Bali es tu casa, aquí han estado tus ancestros y todo lo que te pertenece. Max partió de Sydney cuando era adolescente y desde entonces ha vivido en Bali, como el príncipe Teokgus. Para los jóvenes, particularmente en Ubud, no hay mucho que hacer. Normalmente ellos van a un centro comercial para verse con sus amigos o ver a algunas chicas que anden por allí. Para los jóvenes estas salidas son más que nada para socializar un poco. Max siempre ha sido un chico de estilo balinés. Su vida siempre ha sido la de Bali. Aunque vivió en Australia, él siempre prefirió estar aquí. Le gusta surfear y tiene a su banda de amigos. Y así como su padre, él conoció a su novia mientras estaba de vacaciones en Bali. Happy y yo nos conocimos cuando ella vino a pasar unas vacaciones aquí. Todos fuimos a la playa y fue allí donde la vi por primera vez. Después de ese día, las cosas fueron sucediendo. Pedicura y manicura. Happy es de Java, una isla de Indonesia que tiene una cultura y religión diferente. Así como Asri, ella también tenía mucho que aprender para llegar a convertirse en una balinesa de la familia real. En Indonesia, un matrimonio no significa solo casarse con un hombre. Así como yo con Teokgus, casarme con él significa casarme también con su familia. Y para él también significa casarse con la mía. Mírala, quedó hermosa. Siempre es hermosa. Happy Salma, la estrella de televisión, también tiene otra familia. Sus millones de seguidores y fans de Indonesia. Yo realmente no veía televisión. Supongo que para mí no es gran cosa. Algunos primos y familiares me dicen, oh, ¿vas a casarte con una actriz? Yo la verdad no sé qué es lo que ellos esperan de eso. Nunca pienso en ella como si fuera una celebridad. Ella ahora es mi nuera.
Recuerdo que en mi colegio Happy está haciendo un curso intensivo sobre tradiciones culturales para aprender a hacer ofrendas hindúes para su boda real. La princesa Wiwid, su futura cuñada, también le enseña. Los balineses son realmente muy diferentes. Tienen una personalidad muy fuerte y una gran energía. Aún sigo aprendiendo. Tengo suerte de tenerla. ¿Cómo fue tu boda? Fue así como va a ser esta. Fue una gran celebración para mí. Wiwid era miembro de una familia aristócrata, por lo que también pasó por momentos difíciles cuando se enamoró del príncipe Tiokye. Mi familia es católica. Cuando me mudé a Bali, comencé a salir con él, un balinés, y nos hicimos novios. Él era hindú, por lo que mi familia decía, oh, ¿él es hindú? Trabajaba en una clínica quiropráctica en Kuta, y él era uno de los pacientes. Los quiroprácticos te acomodan la espalda e incluso el corazón. Si lo tienes roto, también te lo acomodan. Tras haber rechazado las propuestas presentadas por sus respectivas familias, Wiwid y Tiokye se enamoraron, dando lugar a una nueva pareja dentro de la familia real. Fuimos rebeldes. Y es algo que nos lo enseñó nuestro padre. Es una tradición casarse con personas de la misma clase social, preferiblemente del mismo palacio o de los que se encuentran en los alrededores. Incluso hoy en día estas alianzas siguen existiendo y muchas generaciones nuevas continúan con estas costumbres. La abuela de Tiokye es la matriarca real y tiene 83 años. Ella se casó con un príncipe que ya tenía otras 9 esposas. La suegra de Asri es la 10ª esposa de su marido, quien es mucho mayor. Yo soy el más joven de mi familia. Una vez oí a mi hermanastra mayor decir que mi padre tenía alrededor de 10 esposas. La poligamia forma parte de las tradiciones de vida de la realeza balinesa. Mucha gente le decía a Raka, bueno, está bien, cásate con ella, pero también busca una esposa real, una balinesa. Y yo le decía a él que si quería tener otra esposa, lo hiciera. Pero que yo no sería la número 1, sino la exesposa. Para mí eso no funciona. Ni siquiera en Bali funciona. Mi hermano tuvo 2 esposas y eso no funcionaba. La verdad, nunca funcionará. No importa lo que la gente diga. Incluso a las mujeres balinesas no les gusta compartir a su pareja. Yo nunca le he hablado sobre eso. Ni siquiera lo he pensado. Para las esposas de la realeza, casarse con otra mujer es realmente una decisión personal. Obviamente yo no quería que eso sucediera, pero era una decisión de Tiokye. Le decía, tú decides si crees que necesitas a otra. Nosotras siempre queremos ser la única, pero sí, es así. La princesa Asri tiene prisa porque debe recoger los trajes de gala balineses que se han estado confeccionando para las mujeres reales del cortejo nupcial. Su hija, la princesa Maya, de 18 años, la acompaña, ya que deberá probárselo por última vez. Pienso que Maya está en una posición difícil porque obviamente la gente tiene muchas expectativas de ella y le ejercen mucha presión para que se case con un balinés y que además sea de la familia. Nosotros no la presionamos, pero cuando mira a su alrededor, no hay muchas opciones. Si me casara con alguien fuera de la familia real, perdería mi título de princesa y ya no sería parte de la familia real.
Ella se siente muy presionada por los demás. Todas las familias le presentan a sus hijos para conseguirle una pareja. Ella se siente cansada de esto y desanimada de asistir a los eventos. A diferencia de sus dos hermanos, la princesa Maya debe casarse con otro miembro de la familia real para conservar su título de princesa real y tener derecho a una boda real balinesa. Para tener una boda así, tendría que casarme con alguien de la realeza balinesa. Y honestamente no creo que eso vaya a suceder. No creo que vaya a tener este tipo de boda. La princesa Ashri debe conducir un par de horas desde Ubud para supervisar los negocios, ya que sus hijos se están preparando para la boda. Todo esto es un reto. Ahora todos se están preparando para la boda, todos estamos muy ocupados. La princesa Ashri y su hijo, el príncipe Teokgus, abrieron una casa de té. Quería tener un negocio. Mi madre no estaba haciendo nada, así que decidimos montarlo juntos. Quería hacer algo que fuese nuevo aquí en Bali. Entonces a mi hijo y a mí se nos ocurrió el concepto de Bhikkhu. Es un antiguo yoglo de madera, es decir, una casa javanesa. Es una mezcla ecléctica de la vieja Indonesia y de la vieja Inglaterra. La nuera de Ashri quería trabajar a tiempo parcial. Ashri me dijo, oye, ¿por qué no trabajas en el Bhikkhu? A mí me gusta atender al público y colaborar con el personal y en la cocina. En realidad, con todo. Además, me gusta hacer las magdalenas. Con una familia real al mando, los turistas no solo buscan pasteles en Bhikkhu. Me dicen, oh, ¿quién es la princesa? Y entonces digo, esa es la princesa. ¿Te gustaría conocer a la princesa? Yo digo, sí, está bien. Para la princesa Ashri, su casa de té representa los cambios que ha experimentado como occidental en Bali. Bali es un lugar completamente diferente al lugar que era cuando llegué. Ahora se puede hacer de todo en Bali. Es un lugar muy distinto. Ciertas cosas están en decadencia. Ahora es un destino de lujo. Mientras los turistas disfrutan, los balineses siguen manteniendo sus costumbres y tradiciones. Centenares de habitantes de Ubud se están esforzando para dejar listos los preparativos de la boda real. Sus ofrendas a los dioses hindúes balineses son numerosas y representan una muestra de respeto y gratitud. La mayoría de las personas que están preparando las donaciones son voluntarios. Esta tradición es la que mantiene viva la cultura balinesa. Los habitantes de la aldea están preparando las ofrendas como regalo para la familia real, las cuales serán utilizadas durante los rituales durante la boda. Hacer estas ofrendas lleva varios días. Es tiempo en el que normalmente los habitantes trabajan en sus campos de arroz o en sus empleos remunerados. Están haciendo una réplica del templo hecha con grasa de cerdo y de satáis. Además, le ponen paraguas hechos de vísceras. Estas ofrendas que se donarán a la boda real representan una antigua tradición religiosa. La espiritualidad es una parte integral de la vida aquí en Bali. Esta forma parte de la rutina diaria.
Nuestras prioridades difieren significativamente de las de Sydney y de la mayoría de los lugares del mundo. Mucha gente disfruta venir aquí al final del día y algunas personas que generalmente no participan en las ceremonias dicen que aquí se respira un aire diferente. Los aldeanos han esculpido un macrocosmos. Ellos saben que, al igual que los dioses, los ancestros apreciarán la belleza de su arte. Ahora que las ofrendas están listas, hay que trasladarlas al palacio. Es un viaje complicado de transitar en Ubud. Los caminos son de tierra y las carreteras están llenas de baches. Poco a poco y por partes, las ofrendas van llegando al palacio. El novio real, el príncipe Tío Gush, es quien recibe los regalos de boda de los aldeanos. Acaban de traer esta ofrenda decorativa. Llevaban varios días haciéndola. Está hecha de grasa de cerdo y satay. Este lleva carne de cerdo mezclada con coco. Se espera que asistan unas 2000 personas. El príncipe Teocorda Raka y la princesa Asri están reunidos personalmente con los encargados de catering de la boda. Ella nos ha dicho que probemos. Dijo que algunas de las verduras principales son el helecho y la hoja de carambola. Es una especie de picadillo envuelto en una hoja de plátano y lo hacen al vapor. Tenéis que probarlo. La princesa Asri está acostumbrada a organizar grandes eventos bajo presión. Cuando hubo el atentado terrorista que mató e hirió a cientos de turistas y lugareños en Bali en 2002, Asri se dedicó a ayudar a recuperar la zona del desastre. En ese momento de crisis, brindé ayuda en el hospital y también para recaudar fondos. Ayudaba en todo lo que podía después del bombardeo. A veces me resultaba difícil ser australiana. Parecía que los australianos creían que solo les había afectado a ellos, cuando en realidad también había afectado a la población balinesa. La gente se olvidaba de los indonesios que habían muerto en Australia. De hecho, afectó a muchos más indonesios que australianos. Ellos se quedaron sin nada. Quise ayudar a las viudas de los indonesios que fueron asesinados allí. Y no solo fue una vez, sucedió varias veces. Siempre intento ayudar en lo que puedo, pero no como parte de la familia real, sino siendo yo misma. La fecha de la boda real es inminente y el palacio está desesperado porque las fuerzas de la naturaleza se rindan antes de dar inicio a la celebración. Faltan 2 días para la boda, tan solo 2. Está lloviendo a cántaros. Si sigue así, sería un problema. Necesitaremos el poder de los hombres que hacen parar la lluvia. Esperemos que funcione. Tener el poder de parar la lluvia es una creencia mística. El hermano mayor del novio está utilizando esos poderes. Este hombre puede hacer que pare la lluvia. Además, viene aquí para ver cómo van las cosas. Es clarividente. No solo tiene el poder sobre la lluvia, sino que también puede ver cosas que nosotros no. El sol está saliendo. Estoy feliz y nerviosa. ¡Qué emoción! Ya no puedo esperar. No veo la hora de que esto termine.
En Puri, Ubud, ya amaneció y es el día de la boda. En tan solo pocas horas llegarán 2000 invitados. Ellos serán testigos de los rituales matrimoniales tradicionales y exclusivos de Bali. Happy, quien nunca antes ha visto estas ceremonias, se siente aún más ansiosa. Hoy es el gran día. Estoy nervioso, no dormí muy bien anoche. Sé que ella también está bastante nerviosa y estresada en este momento. Happy siente que está más nerviosa de lo normal en el día de la boda. Proveniente de costumbres musulmanas, ella no se siente preparada para los rituales balineses, los cuales la princesa Asri también experimentó. Yo provenía de costumbres anglicanas. Mi otra nuera es católica. Todos nos hemos adaptado. Sé que ella se adaptará a las creencias y costumbres balinesas. Entiendo cómo se siente, así que estaré siempre a su lado. El príncipe Tiokor Raka, jefe de la familia real, ha llegado para realizar una inspección de última hora. La princesa Asri ya se encuentra en el salón nupcial del palacio. Creo que ya soy parte de la familia. Me siento totalmente integrada. Sin embargo, a pesar de que algunas personas me aceptaron, otras no, nunca lo han hecho. El día de la boda va a ser un día épico para todos los miembros de la familia real. Habrá 2 ceremonias de boda completamente diferentes. La primera está a punto de empezar. Tiogus se está vistiendo para iniciar la primera parte de la ceremonia. En la mañana se lleva a cabo la boda simple, es decir, es la ceremonia estándar para cualquier persona que se va a casar. Con la presencia de toda la familia real, se da inicio a la ceremonia matutina. Un sacerdote de la aldea oficia la ceremonia, y Happy, junto a Tiokgus, representan los ritos tradicionales de fertilidad según el rol masculino y femenino, respectivamente. La ceremonia de la mañana parece ser muy divertida. Comienzas a caminar mientras él, con un pequeño látigo, comienza a azotarte. Luego continúas caminando unos 3 pasos más y, de manera simbólica, comienzas a cocinar para vender. Luego él llega y compra algunas cosas. Luego hay que sentarse sobre una especie de coco. Resulta muy complicado. La gente te empuja, hacen que te sientes. Después te levantas y así, sin pensarlo mucho, lo haces. De acuerdo con las tradiciones balinesas, la pareja ya está casada. Aunque eso no es lo único que se lleva a cabo en la ceremonia. A partir de ahora, los rituales más grandiosos de la realeza comenzarán. Ahora se está celebrando una rueda de prensa en pleno día de la boda, pero esto no forma parte de la tradición real. El novio es un príncipe y la novia es una estrella. Por lo tanto, contar con los medios es inevitable. El príncipe Tiokgus ha encontrado a la chica perfecta para él. Salí con algunas chicas australianas y siempre sentí que había una gran diferencia. La verdad, no tuve mucha conexión con la gente que es totalmente occidental. Al igual que su hermano mayor, Tiok Die, también se ha casado con una indonesia. A ellos siempre les han encantado las mujeres asiáticas, normalmente indonesias. No sé si también es porque han visto lo difícil que ha sido para mí y no quieren que nadie más pase por eso.
Vimos lo difícil que fue para mamá adaptarse a vivir aquí. Fue un gran cambio para ella. Tuvo que aprender 2 idiomas nuevos y relacionarse con personas diferentes. Al ver cómo superó esos desafíos, puede que haya influenciado en nuestras decisiones. Ambos nos hemos casado con mujeres que no son balinesas, por lo que también han tenido que adaptarse y cambiar su estilo de vida. Supongo que ha sido un poco más fácil para ellas. En Indonesia tenemos la palabra jodoh, que significa la persona con la que estás destinado a estar. Una nueva lista de invitados VIP llega para presenciar la gran boda. Amigos de toda la vida, el cónsul australiano, mi peluquero. Los novios se están vistiendo ahora con los trajes de gala de la Casa Real de Ubud. No sé lo del pintalabios. Cuando nadie me esté mirando, intentaré quitármelo. No es que esté mal, creo que puedo aguantar unas horas. Para las chicas pienso que es peor. La corona de la novia son capas y capas de flores de oro que al estar listas pesan kilos. Es muy pesado. Muy pesado y... no sé. No puedo verme en el espejo. Al igual que la novia, el novio se vestirá con un traje tradicional que solo se ve en el Palacio de Ubud. Como él es un príncipe de la casta guerrera, llevará un keris. El kris es una daga simbólica y es considerada como una reliquia sagrada. Cada palacio cuenta con un armario que contiene diferentes tipos de kris y que fueron utilizados por varias generaciones. La historia detrás de estos krisis son místicas y mágicas. Si alguien pregunta cuál es el origen de una de ellas, no te sorprendas si te dicen que voló entrando por la ventana o apareció en el suelo. Estas son cosas que sucedían en otros tiempos en Bali. Si un miembro de la realeza se casa con otro miembro de la realeza, 2 ayudantes fuertes de la aldea te llevan sobre los hombros. Pero si te casas con alguien que no es de la realeza, tienes que caminar. Así que todos hemos tenido que caminar. Happy se está convirtiendo en una princesa balinesa, mientras que su familia está allí observándola. Y así como fue para su suegra australiana, ella está asumiendo un papel que durará para toda la vida. Este es mi destino. El sacerdote brahman de la casta superior bendice con agua bendita a la pareja. En este rito de iniciación, el príncipe Tiock Gus asume formalmente sus obligaciones culturales. Todavía tengo mucho que aprender, pero la mayoría de la gente apenas comienza a hacerlo después de casarse. Hay que involucrarse más con la comunidad. Es solo un proceso que no se detiene. Mientras la pareja real se embarca en una nueva vida en Bali, la princesa Ashri sabe lo que tendrán que enfrentar. Para Happy será un reto formar parte de la cultura balinesa, lo cual es bastante fuerte para cualquiera que no haya nacido y crecido en ella.
Y para él, supongo que se convertirá en un mediador de todo el proceso, lo que implica que también será difícil para ella. El príncipe Teocorda Raka ha mantenido la dinastía real con su princesa australiana. Ya todos tenemos experiencia en el intercambio de culturas. Me gusta fomentar las prácticas de la cultura balinesa. Hoy, sus hijos han optado por abrazar su herencia real balinesa, mientras que viven en el mundo moderno. Lo más importante en Bali es el concepto de equilibrio. Mantener el equilibrio no significa quedarse estancado, por el contrario, es hacer cambios. Así es la vida.